Muy buenos días a todos. Saludamos en este caso desde la Junta Municipal de Latina, desde el Salón Paco de Lucía, porque vamos a hablar de nuestra Carta Magna. La Constitución, estos días, cumple 42 años. Y nos hemos reunido aquí, ahora les presento a los invitados, y en este caso, bueno, por o bajo el amparo, por así decir, ¿no? El amparo, la organización de la Junta Municipal de Latina. Tenemos aquí al concejal presidente de Ciudadanos, Alberto Serrano. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Enrique, gracias. Vamos a presentar a los invitados. Empezamos, en este caso, por mi izquierda, José Ángel Montero, que es el secretario general de la organización sindical CSIT, Unión Profesional. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. A su izquierda también está Miguel Ángel Fernández, profesor de Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Buenos días, de Derecho Constitucional, ¿lo sabéis? De Derecho Constitucional. Y por la otra parte, bueno, pues tenemos a Fernando Bielza Díaz Caneja, diplomático en excedencia, sacerdote párroco yo diría, de una de las parroquias, si no es la más antigua, prácticamente del distrito y tan conocida como ser la parroquia de Santa Cristina, ¿no? Sí, efectivamente, la más antigua. Buenos días, Enrique, gracias. Buenos días. Y a su derecha, a la izquierda de sus pantallas, Francisco Espinosa Fernández, abogado del Estado, más veterano en activo. Yo ya le pregunto, ¿qué significa eso? Muy buenos días, muchas gracias por convocarnos. Soy abogado de Estado en el Tribunal Supremo, que se supone que es la cúpula de nuestra carrera. Ya estoy en prórroga de jubilación y más veterano, hombre, soy bastante veterano. Quizá haya otros compañeros que lo lean que sean un poquito más viejos, pero digamos que institucionalmente ya estamos, entre comillas, jubilados. Pues ya tenemos 65 años. Estamos en esta prórroga en la que nos encanta seguir prestando servicios y en el sitio pues más alto al que yo quería aspirar. La veteranía siempre añade experiencia y sin duda se atesora todo eso, ¿no? Así es. Bueno, os voy a pedir una intervención breve de 1 minuto aproximadamente, y le voy a pedir al concejal presidente de la Junta Municipal, bueno, pues que nos diga, por su juventud, cómo vivió los primeros años de aquella Constitución, que lo recordará seguramente, o cómo considera la Constitución como libro de derechos, obligaciones, pero sobre todo de convivencia. Gracias, Enrique. En primer lugar, gracias a todos los amigos que están aquí presentes por venir y acudir a esta cita. Yo creo que en general cualquier jurista, cualquier amante del derecho valora el texto magno, porque, bueno, con sus dificultades, pues bueno, han generado un marco de convivencia incomparable en la historia de España. Y en ese sentido creo que nos corresponde homenajearla el día grande, que es el 6 de diciembre, y rendirla honores y mostrarnos satisfechos de lo que hemos conseguido en estos 42 años con carácter general. Eso no quiere decir, lógicamente, que hay un debate en sociedad al cual no podemos sustraernos, que es el debate entre los constitucionalistas y los anticonstitucionalistas, ¿no? Que yo creo que deja fuera de juego a muchos españoles, como puedo considerarme yo mismo, que respetando el marco legal, pues queremos una profunda reforma de nuestra Constitución que sirva precisamente para mejorarla y aquilatar nuestro sistema de convivencia. En ese sentido, pues se habla de muchas cuestiones, que si la organización territorial, que si el sistema electoral, este tipo de cosas hay que plantearlas, así como otro debate importante que es, yo creo, por lo menos dos, la introducción de nuevos derechos como fundamentales dentro de nuestro marco constitucional, con el régimen de protección que ello tiene, y en segundo lugar la reforma de algunas instituciones que 42 años después pues a lo mejor no han cumplido debidamente pues la función a la cual estaban diseñadas, ¿no? Un fin loable, pero a lo mejor la prueba práctica de lo mismo la ha perturbado, y deberíamos de tratar también de dar una vueltecilla a esas instituciones que han ido un poquito más a remolque y han funcionado un poquito peor en estos 42 años. Pero en términos generales, me siento encantado de poder conmemorar este acto desde mi puesto aquí en la Junta Municipal de Latina, y estoy encantado y muy agradecido con los padres de la Constitución y el marco legal que nos dejaron de hace 42 años. Y que sigue vigente, hay que recordarlo,
y más que nunca, tanto en derechos como en obligaciones. Gracias, Alberto. Yo tengo aquí una Constitución editada por el Ayuntamiento de Madrid en 1985. A la sazón, en esos años, era el profesor Cierno Galván, alcalde de la ciudad. Yo le preguntaría, aprovechando que está aquí Miguel Ángel Fernández, profesor de Derecho Constitucional, porque es una de las cosas que se dice, ¿la Constitución tiene cierto blindaje para que no pueda ser fácilmente modificada? Pues, bueno, antes de entrar en esto, quería decir que en este momento quizá es necesario hacer un reconocimiento al esfuerzo que hicieron en la época de la transición personas que eran incluso enemigos de trinchera, y eso tiene un valor extraordinario, en un país que ha tenido algaradas, golpes de Estado y tal, se sentaran ya con una mentalidad mirando al futuro, ¿no?, para lograr un consenso que dio lugar a esta Carta Magna, a diferencia de lo que habían sido las anteriores, que eran todas constituciones de partido, ¿no? Entonces, el mérito de sentar a gente de ideologías tan distintas, ¿no?, de mentalidades tan diferentes, de pasados tan diferentes, es, a mi juicio, admirable. Lo digo esto porque hoy está en cuestión y parece que aquello fue una chapuza para algunos y a mí me parece lamentable, absolutamente inadmisible. ¿Qué me van a decir a mí que gente que venía de la cárcel o que venía del exilio, que se sentaron con gente que procedía del régimen y miraron hacia el futuro, pudieron hacer una chapuza? Estaban pensando de una forma encomiable, ¿no?, en un futuro de paz y de orden, ¿no? Bueno, y dicho esto, efectivamente nuestra Constitución tiene un blindaje extraordinario. Tiene un procedimiento de reforma constitucional muy rígido, son dos procedimientos, el rígido y el superrígido, y eso probablemente, sobre todo en este momento donde hacen falta mayorías cualificadas de 2/3 o de 3/5, pues hace prácticamente imposible la reforma de la Constitución. Hace falta mentalidad de reforma, capacidad, ¿no?, de conciliar y de consensuar, pero también de salvar unas dificultades extraordinarias, ¿no? En aquel momento, lógicamente, después de 40 años de dictadura, se quería dar una estabilidad al texto frente al legislador ordinario, para que una mayoría política ordinaria no pudiera cambiar aspectos fundamentales, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que se fue un poco más de lo necesario, más allá de lo necesario, ¿no? Y eso pues la hace prácticamente irreformable en algunos aspectos, incluso para cosas que no son tan sobre las que hay consenso, como es la reforma de la sucesión en la corona, ¿no?, que está todo el mundo de acuerdo, pero tienes que seguir un procedimiento dificultosísimo, ¿no?, con dos cortes, porque hay que resolver, hablaremos de ello. Gracias, Miguel Ángel. José Ángel Montero, desde la experiencia, digamos, de un sindicato, de los derechos de los trabajadores, la Constitución sin duda marca un antes y un después, ¿no? Por supuesto, es indudable que la Constitución ha hecho que la libertad sindical sea un derecho fundamental y como tal tenga que ser respetado y amparado por los tribunales en muchas ocasiones, porque por desgracia los poderes públicos, los diferentes gobiernos, las administraciones, pues no siempre han tenido a bien respetar los derechos de los trabajadores y nos han obligado a acudir a la vía judicial, que afortunadamente pensamos, con sus defectos y con sus virtudes, que es algo cuya independencia se tiene que proteger. Para nosotros, desde el punto de vista sindical, la Constitución no solamente abrió un antes y después, sino que dio la posibilidad a que se pudiesen realizar algunas leyes que lo desarrollasen y que pudiésemos avanzar en el terreno para poder proteger a los trabajadores y poder mejorar sus condiciones laborales. Por eso es indudable que, al margen de que el debate sea la reforma de la Constitución en muchos sentidos, también tenemos que pensar que hay leyes, incluso leyes orgánicas, que desarrollan nuestra Constitución y que también requiere dar un repaso, y quizás sea mucho más sencillo empezar por ahí. Tenemos una ley orgánica de libertad sindical del año 85, si no me equivoco, que bueno, pues es una ley muy básica, es una ley que en un principio estaba pensada sobre todo para proteger a dos históricos sindicatos que avanzaban y que lucharon y que realizaron una labor muy importante y que hay que reconocer, pero hemos avanzado, somos más organizaciones y más representativas también, y creo que tenemos derecho a algunos de los beneficios de esa ley, porque a la hora de la verdad defendemos a los trabajadores todos, sindicatos de clase y sindicatos independientes como el mío. Dicho esto, bueno, pues preguntaríamos a un sacerdote, en este caso al cura párroco de Santa Cristina, Fernando Bielza. La Constitución garantiza la convivencia entre todas las creencias religiosas, ¿no? Claro, por supuesto. El artículo 16 de la Constitución, que fue
objeto de mucha controversia en su momento, porque siempre las constituciones históricamente en España, sabéis que, pues bueno, que fueron dando bandazos y no quedaba muy claro cuál tenía que ser el lugar exacto que tenía que tener la creencia mayoritaria y tradicional de la sociedad española, ¿no? Que la Constitución de 1808 decía todavía que era la única verdadera, ¿no? Declarada así de esta manera, y cuál había de ser en una sociedad democrática avanzada, como aspiraba el Poder Constituyente del 78. Y ahí la fórmula que encontraron, que yo creo personalmente que fue muy acertada, fue esta fórmula de la aconfesionalidad, que ahora se quiere pervertir tantas veces por el de la laicidad, y no es esto lo que está consagrado ni lo que quiere en general la sociedad española, que es que efectivamente el Estado no haga confesión de fe, no haga profesión de fe. Recordemos precisamente, era lo que yo iba a comentar, recordemos la diferencia entre laicidad y aconfesionalidad, ¿no? Para todos el mundo. Sí, exactamente. Se habla de laicidad. Es un poco eufemísticamente como para decir que el Estado hace confesión de que no hay ninguna religión verdadera, por así decirlo. Y sin embargo, a confesionalidad lo que dice el Estado es que como tal Estado no puede hacer profesión de fe, pero que contemplará cuáles son las creencias y cuál es la fe del pueblo, de la sociedad española, y en función de eso pues mantendrá las relaciones oportunas. Pues la Constitución hace una mención específica a la Iglesia Católica, pues por razones históricas y de mayoría de la población, pero también con todas las demás fes que los españoles libremente pues quieran profesar. En la práctica, con la experiencia, no ha habido ningún problema. No ha habido ningún problema en absoluto. Es importante destacarlo como labor de esta Carta Magna de garantizar la convivencia de todos los españoles, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además yo creo que ha permitido que tengan encaje muy cómodo y muy fácil pues otras confesiones minoritarias, pero que por motivos sobre todo hoy en día de la inmigración, pues hay un número creciente de españoles que las están abrazando también. Preguntaría ahora a Francisco Espinosa Fernández, abogado del Estado en el Tribunal Supremo, si no me equivoco. Se dirimen habitualmente interpretaciones de la Constitución en los tribunales, ¿no? Eso es una garantía más de nuestra Carta Magna. La Constitución del 78 es un verdadero prodigio en la historia de España, ya lo han dicho. Precisamente para que naciera, tuvo que incorporar ciertas, entre comillas, ambigüedades, que no lo son tanto, porque sobre esto se puede escribir y hablar muchísimo, sino que, hombre, para que todos la firmaran, todos, la mayoría del referéndum fue abrumadora, pues tenía que tener algunas zonas en las que se dejaba una ligera indeterminación, que no, porque el texto está ahí. Entonces, evidentemente, al existir esta posibilidad y declarar el Tribunal Constitucional, que es el garante y el intérprete, que la Constitución prima sobre todo sobre la ley, sobre los tribunales, sobre la interpretación, pues las disputas y los debates en litigios ante tribunales han sido innumerables y siguen siendo todos los días. Todas las horas está en la prensa. O sea, conforme se acrecienta la problemática y, entre comillas, el enfrentamiento, por lo menos pues la disparidad y la disputa, los tribunales han resuelto bastante bien en general. Esa supuesta ambigüedad que existe, ¿no? Que vamos quizá a poner otra palabra para que no quede, sino estos posibles dudas interpretativas o sentidos alternativos. Y el Tribunal Constitucional, con todos los defectos y todas las críticas, pues yo soy extraordinariamente crítico con él, pues hombre, ha sentado unas orientaciones. El problema es que quizá tenía que haber sentado más o más claras. Entonces, todos los días, de hecho, lo llaman y ya con esto, el fundamento clásico de todos los abogados, que es una referencia a una infracción constitucional del tipo que sea para defender la posición que deseas. Gracias, Francisco. Alberto, desde una administración, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, desde una administración cercana, ¿cómo es el día a día en derechos y obligaciones, digamos, de los ciudadanos? Porque la Constitución, aunque no nos lo creamos, está presente todos los días. Sí, todos los días hay reclamaciones, como dice Paco Espinosa, gran amigo, siempre ponen los abogados a la coletilla final alguna infracción de algún precepto constitucional. Pues mira, en este tema que hemos hablado, también tiene la Constitución algo de chapado a la antigua.
y es que dentro de lo que es la Constitución, los diferentes títulos, regula conjuntamente el Gobierno con la Administración. Y es una de las cosas que tendría que mejorar. Separar la Administración del poder político, que la Administración fuera un aparato burocratizado, independiente, al servicio, por supuesto, de la ley. Estoy leyendo en tus palabras, o estoy escuchando en tus palabras, una petición de reforma de la Administración. Hombre, pues sí, estaría muy bien que dentro de los poderes la Administración no fuera una coletilla, una muletilla del Gobierno, sino tuviera su propia independencia. Eso es una cosa que todos los funcionarios hemos reclamado por activa y por pasiva. Por supuesto, la dirección política la marcan los representantes libremente elegidos, pero que tuvieran más independencia los funcionarios en cuanto a su actuación, en cuanto a su criterio. Eso es una gran demanda y es un tema que debería de fortalecerse precisamente desde la Constitución. Y por otro lado, otra gran demanda dentro de la parte dogmática, en la línea que tú comentas, es que no hay en la parte dogmática, en la parte de derechos de la Constitución, ningún reconocimiento a los derechos del administrado, como ciudadano que se relaciona con la administración pública, que está muy de moda, muchos de ellos, por ejemplo, la transparencia, etcétera. Eso también en una futura los plazos ampliación, de tiempo, ¿no? Que sean iguales para todos. Que se podría ir incorporando la figura del administrado con sus propios derechos, por supuesto, como decía José Ángel, a desarrollar por leyes, porque la Constitución no puede ser un texto muy extenso, tiene que ser un texto más breve, conciso y que luego se pueda desarrollar por leyes, pero también estaría muy bien que se pudiera desarrollar esa parte en la Constitución. Pues preguntemos, Alberto, a un catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Fernández. En este caso, bueno, hablábamos de la arquitectura constitucional, pero apuntaba José Ángel que quizá modificando leyes orgánicas, que es más sencillo, se puedan dar ciertas pinceladas a la Constitución que no tiene, ¿no? Bueno, ¿Es posible eso? La Constitución es un marco, ¿no?, que tiene unos límites y ofrece un cauce para desarrollar, ¿no? Una cosa es que se utilicen las leyes orgánicas para desarrollar la Constitución y otra que, como algunos pretenden, se utilicen las leyes orgánicas para cambiar la Constitución, ¿no? Que esa intención se ha visto muy clara, ¿no?, desde hace algún tiempo, desgraciadamente, ¿no? Es una forma de encubrir una mutación constitucional, ¿no?, y hacer que diga lo que no puede decir de alguna manera, ¿no? Eso ha sido una intención incluso declarada expresamente en algún momento por algún dirigente y por algún partido. La Constitución es cauce y límite del ejercicio del poder, ¿no?, y solamente se puede discurrir por ese cauce. Es verdad que la Constitución, por ser una norma escueta, reducida, pues en muchos aspectos plantea ambigüedades, porque hace una regulación muy genérica, ¿no?, y caben hacer múltiples interpretaciones, ¿no? Pero muchas veces se retuerce tanto el pescuezo a la Constitución para hacer que diga lo que no puede decir de ninguna manera, que es un peligro, es una verdadera amenaza, ¿no? Porque una cosa es tener intención de mejorarla, de actualizarla, de completar alguna laguna, y otra cosa es tener una intención de cambiar, ¿no?, por decirlo, el espíritu de la Constitución, ¿no? En fin, hoy día se viven momentos difíciles y en este sentido hay que tener mucha cautela con cualquiera que quiera realizar una labor de este tipo, de utilizar las leyes orgánicas para meterle mano a la Constitución, ¿no?, porque las intenciones seguramente que no son muy sanas, ¿no? Sobre esto podríamos hablar largo y tendido, no, dime si quieres que... No, que claro, al hablar hoy en día de la reforma constitucional, o incluso de quienes plantean casi tumbarla, por así decirlo, porque ese es el asunto. Es todo bajo el tema de esto da votos, y esto da votos o da cierta radicalidad, ¿no?, que hablábamos. Claro, por ejemplo, la intención de cambiar el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es verdad que la Constitución permite que sean las cámaras, que es un órgano político, quien elija la regulación inicial. En la primera ley orgánica era que los vocales eran elegidos, los 12 que procedían de la carrera, por los mismos jueces y magistrados de todas las categorías, ¿no? Pero bueno, se estableció que, y el Tribunal Constitucional lo admitió, que haciendo una reforma por una mayoría cualificada, pues claro, ahora el querer hacerlo por mayoría o por mayoría absoluta, pues es verdad que es legal, ¿no?, pero va contra el espíritu, y por eso hasta en Europa han puesto... ¿Qué queremos? Nombrar a todos los vocales, que son los que ascienden, los que sancionan, los que disciplinan, los que intervienen, para que una mayoría política, como ahora coyuntural, pueda imponerlos a todos y orientar en un sentido. Pues que es terrible, ¿eh? Por eso digo que cuidado con las leyes orgánicas, porque la intención puede ser aviesa o puede ser sana, ¿de acuerdo? Os voy a preguntar ahora a todos, ¿no?, realmente, la Constitución como marco de convivencia
debe de ser respetada, debe de ser aceptada, y quizá olvidémonos de que da votos el decir vamos a cambiarla, vamos a tumbarla. Echamos de menos el consenso de aquellos que la crearon. ¿Deberíamos de ir hacia ese consenso? Bueno, naturalmente, muy rápido. Francisco Espinosa y yo vivimos aquel momento y sabemos lo que era la inseguridad, la expectación que había en el momento de morir Franco en el año 75. Yo era estudiante, Paco me imagino que también. En fin, había una conciencia, ¿no?, generalizada, una vocación, ¿no?, de poder hacer una transición y de salir adelante. Y por eso incluso enemigos de trinchera se esforzaron extraordinariamente en esa labor, ¿no?, de encontrar una solución, un pacto, un marco para el futuro, ¿no? Hoy día se ha perdido por completo. ¿Se podría recuperar? La pregunta que os voy a hacer ahora. Prácticamente ahora mismo lo veo imposible, ¿no? Tendría que, no sé, resucitamos a Carrillo, a Suárez, pero eso es imposible. Es absolutamente imposible. Ahora mismo esto es, yo estoy aterrorizado. ¿Echamos de menos nivel en la clase política? Bueno, por supuesto, claro, es que comparamos los ministros que lo fueron con UCD en la transición y tal, con el nivel que tenían, y ahora es que da pánico, ¿no? Alguno de los que hay ahora, pues... Vamos a preguntárselo a José Ángel Montero. José Ángel, que fue alumno mío, por lo visto, ¿no? Fui alumno suyo, yo desde luego al profesor. Hace 30 y tantos años, madre mía. Profesor, no es que no quiera hay que explicarlo a los espectadores, en este caso, profesor y alumno hace años, ¿no? Cuando empecé la carrera de Derecho, o sea que hace ya mucho tiempo. Muchísimos años, ¿eh? Pues mi perspectiva quizá es un poquito más reciente, por decirlo así, porque al fin y al cabo yo tenía 7 años cuando nació la Constitución. Con lo cual te das cuenta de que hay algo que sucede, tú lo vives, como niño no te enteras muy bien de lo que vas creciendo, te vas enterando de que hay una Constitución que nos rige a todos, no acabas de entenderlo, llegas a Derecho, cuentas con buenos profesores que te explican lo que significa una Constitución, porque también te explican lo que ha ocurrido anteriormente en la historia con las otras constituciones, y luego te vas haciendo adulto, te vas metiendo en la vida, vas teniendo tu trabajo, te vas implicando en ese otras proceso, cuestiones. ¿Cuál es el pensamiento de José Ángel Montero? Y te das cuenta de que la Constitución es un logro magnífico, es algo que es increíble que en un país como este haya podido suceder. Un texto que está vigente durante 42 años, un texto en el que además los políticos de antes, que venían de una época muy difícil, pues unos del exilio, otros del régimen, represión, pues una depresión económica tremenda, una tensión, porque había que sacar algo que satisfaciese a todos y no satisfaciese a ninguno completamente, que es lo fundamental en un buen acuerdo, y lo lograron, y lo sacaron adelante. Y esa visión de que tenemos que ganar todos, tenemos que perder todos para no conseguir lo que cada uno quiere, pero sí lo que beneficia a la sociedad, eso es lo que se echa de menos en los políticos de hoy en día. Hoy en día se está viviendo el cortoplacismo totalmente, el cómo puedo llegar a las siguientes elecciones en la mejor posición posible para mantenerme en el poder o para lograrlo, en el caso de la oposición. No se piensa en mejorar el país, no se piensa en que nuestra sociedad tiene que evolucionar y ese impulso lo tienen que dar los políticos principalmente. Eso se ha perdido. Y eso sin duda es el ejemplo que nos marca la Constitución. Es el ejemplo al que tenemos que volver, es el ejemplo al que tenemos que tender, a pensar en el beneficio de todos y no solamente en el del partido que quiera obtenerlo. La Constitución como marco, Alberto, como marco de convivencia, y en la política municipal se ve, aunque este ayuntamiento ha dado ejemplo, los grupos políticos, de unirse en algo a favor de la ciudad, ¿no? ¿Se echa de menos eso? Sí, desde luego se echa de menos. Yo estoy de acuerdo con lo que han comentado, que una de las grandes gestas de España históricas es precisamente la elaboración de la Constitución, comparable a las gestas de Rafael Nadal, de Indurain, etcétera, etcétera. A ese nivel está sentar a gente... Unas son más individuales y otras más colectivas. Sentar a gente que viene de matarse... Es una labor colectiva, ¿no? Efectivamente, sentar a gente que viene de matarse en una guerra civil y pasar de la ley franquista a una ley democrática e integrarnos en Europa con todos los circunstancias. Yo creo que esto tenemos que estar agradecidos a la gente de mi generación, que soy como José Ángel, era un niño yo cuando se aprobó la Constitución, pero nos dejaron una cosa, un regalo espectacular. Efectivamente, yo reconozco todo eso, pero no me gusta simplemente decirlo de boquillas, sino trato de predicar con el ejemplo y diariamente pues no entrar en ningún tipo de descalificación ni falta de respeto a ningún adversario político y en la medida de lo posible generar consensos. A mí, dentro de las juntas municipales, tanto de Latina como de Hortaliza, lo que más satisfacción me da diariamente es cuando hacemos un acuerdo colectivo en cualquier tipo de cuestión, como el reconocimiento a todas las entidades. Un ejemplo de estos últimos meses, pues que se hayan puesto de acuerdo
en ese consenso todos los grupos políticos por mejorar algo del distrito? Pues, por ejemplo, el próximo pleno espero que nos pongamos todos de acuerdo en reconocer la labor de la Policía Nacional y la Policía Municipal en el último desarticulación de un clan de la droga en este distrito, que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que pues será terrible para el barrio en la zona de Los Cármenes. Otro ejemplo, el reconocimiento de todas las parroquias, entidades y personas voluntarias que han colaborado para repartir los alimentos, convirtiendo a este distrito de Latina el que más ayuda alimentaria ha dado de todo Madrid. 250.000 comidas gracias a la movilización de casi 1.000 personas. Y yo creo que eso merecía un reconocimiento. Todos los grupos políticos también estuvieron en esa línea y en dirección. También estamos todos unidos en la creación de grandes infraestructuras, como una escuela de música, centros de mayores, y eso de ir de la mano, pues es un motivo de satisfacción. Yo recuerdo también muy bien cuando presentamos una carta firmada por todos los grupos políticos a la delegación del Gobierno pidiendo que se reabriera la comisaría de Los Cármenes, y una gran satisfacción poder representar a todo el mundo en ese sentido. De hecho, cuando vamos cojos de representación, solamente nos apoya el equipo de Gobierno, pues la satisfacción es inferior que si conseguimos generar ese consenso, sobre todo por la proyección de futuro, que es lo que venimos cumpliendo. No me gustaría llevar a cabo planes de partido, sino que, a ser posible, planes de ciudad en la cual estuvieran involucrados todos y pudieran perpetuarse en el tiempo. Gracias, Alberto. Fernando, la Constitución sin duda tiene una parte social muy importante en la que la Iglesia desarrolla una actividad también muy importante, que lo estamos viendo en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos incluso de ruina económica en muchas familias, ¿no? Ese consenso y ese apoyo de las administraciones, la local, ahí arremangándose, ¿se nota en las parroquias? Hombre, muchísimo. Vamos, Alberto ya lo ha estado diciendo. Antes de empezar aquí el debate en el encuentro que teníamos, estaba diciendo que sin nosotros no hubiera sido posible. Nosotros, al revés, nosotros también no hacemos sino dar gracias a Dios de que se haya podido colaborar de esta manera con la Junta Municipal, porque nosotros también, solo con nuestros propios medios, no hubiéramos alcanzado a hacer ni la cuarta parte de lo que... No se alcanza incluso ni con la ayuda de las administraciones. Claro, efectivamente. O sea, al final esto es un trabajo que no termina nunca, pero efectivamente, nosotros tenemos una infraestructura, tenemos un material humano muy bueno, pero la visión, desde arriba, y la colaboración, además, pues con otros ámbitos de la sociedad que hoy en día, pues por las razones que sean, no piensan, en la Iglesia como un posible ámbito de colaboración, pues esto es lo que ha hecho posible la Junta Municipal, y desde luego que estamos también, y todas las personas que acuden a Cáritas, estamos agradecidísimos. Y yo, además de eso, si me permitís un pequeño comentario, el último informe que hicieron en Cáritas, que hacen un informe todos los lustros, cada 5 años, sobre cuál es la situación, de la solidaridad y de la caridad en España, habían detectado una caída muy importante en los últimos años, ¿no? En la línea de lo que comentábamos antes también, de que las nuevas generaciones parece que son tremendamente pasivas y no les importa nada. Despegan. Sí, y están tan desapegados de los fundamentos de nuestra convivencia como lo están del vecino que tienen al lado, ¿no? Y ahora esta crisis que estamos todavía viviendo, por desgracia, sin embargo, está teniendo un lado muy, muy bueno, muy luminoso, que es que está despertando muchas conciencias. Y yo lo que espero también es que, ojalá, que de la misma manera que la de la solidaridad se está despertando de esta manera, también nos sirva esto para despertar también que, pues como estoy diciendo antes, que el que una cosa dé votos no significa que sea necesariamente buena, sino que hay un bien que está por encima de la lucha por el poder y de lo que es políticamente pragmático, que es el principio de la justicia que tenemos todos grabado en el corazón, y que en última instancia es lo único sobre lo que se puede fundamentar la paz social y, por lo tanto, la convivencia y la solidaridad entre todos. Y ese es el libro de la Constitución que dice, ¿no? Gracias, Fernando. Francisco, visto los litigios de interpretación que pueden llegar a los tribunales sobre aspectos de la Constitución o incluso aspectos de leyes orgánicas que la desarrollan, la pregunta, y os la voy a hacer a todos porque hemos hecho ya 30 minutos de coloquio. ¿Qué futuro tiene la Constitución? Muy breve.
vamos a ver, con toda brevedad, en la línea esta. En aquellos tiempos grandiosos que coinciden con nuestra juventud, seguimos, como ha dicho muy bien Miguel Ángel, minuto a minuto, la creación día a día, hora a hora, como un parto de algo que significaba libertad. En su momento lo supimos, luego lo hemos comprobado. En este momento, en aquel momento, quizá el miedo a lo que pasó contribuyó a ese consenso. En este momento a mí no me duelen prendas en decir, precisamente porque los tribunales se suponen que son la garantía de la Constitución y de las leyes, que tengo miedo, pero miedo por otra razón, porque veo una falta de respeto, un ataque, un deseo de cambio, un desprestigio de la Constitución que supone atacar el periodo de mayor crecimiento, solidaridad y libertad que ha habido en España en siglos. Claro, entonces puedes decir, es que están locos. Bueno, los electores, los ciudadanos, al votar y al apoyar, deberán tener esto consciente. La Constitución se mantiene sólida y bien, amparante en su libertad, pero puede caer en todo o en parte, sin lugar a duda. Gracias, Francisco. Futuro, Miguel Ángel, futuro de la Constitución. Pues otros 42 años. Vista la evolución de estos 42 años, hay que decir que al principio la Constitución era vista casi como algo sagrado, ¿verdad? Aquí tenemos al padre delante. Era como un demiurgo, solo por aprobarse la Constitución parece que iban a venir todas las bondades, se iban a conseguir el bien, la justicia, tal, ¿no? Era, en fin, muchas se han conseguido, ¿no? Hay que reconocerlo también. No cabe duda. No, pero lo que quiero decir es que desde entonces ahora ha ocurrido todo lo contrario. Ahora se la pisotea, se la vapulea, se la zarandea. Pero también es la fortaleza de la sociedad, ¿no? Pues es que ese es el tema. Es que yo creo que hay una falta de conciencia. Yo creo que en Estados Unidos estudian los niños desde pequeños, incluso en las películas, la enmienda quinta, las garantías y tal. Yo creo que no hay una conciencia desde que se estudia en el colegio de la importancia que tiene la Constitución como marco de convivencia, ¿no? Y eso está prácticamente dejado y olvidado. Si no se produce, yo ya me creo cualquier cosa. Es decir, yo he visto la evolución, sobre todo estos últimos años, pues yo ya soy muy pesimista, como dice Paco, y espero cualquier cosa. Ya me creo cualquier cosa, porque los pasos que se han dado últimamente son, para mí, inconcebibles. Hace que pensara hace 5, 6, 10 años. Entonces, a mí me da muchísimo miedo. Yo creo que ahora las intenciones... O sea, futuro incierto, podremos futuro muy resumir, incierto, ¿no? Y depende cómo evolucione la sociedad, cómo se tome conciencia de estos asuntos. En fin, tenemos en el fondo, yo siempre lo digo, ¿no? Hablan de la clase política, en el fondo tenemos lo que hemos construido nosotros, lo que nos merecemos, lo que elegimos, lo que tenemos y lo que tal, ¿no? Y si eso no cambia, pues todo es una derivación. O sea, que no creo en milagros y no creo en transformaciones así automáticas. Creo en un proceso, y ese proceso pues no veo que se dé ahora por ningún lado. Al contrario, si la educación va cada vez a peor, pues el futuro va a ser tremendo. Gracias, Miguel Ángel. No. ¿Futuro incierto, podemos decir, José Ángel? Desde luego, con la perspectiva actual de la clase política que tenemos, las intenciones claramente manifestadas de intentar tergiversar la Constitución y darle una vuelta y convertirlo en algo que no es, pues por mi parte yo no me atrevería a decir otro calificativo, totalmente incierto. Pero sin embargo a mí me gustaría tener confianza en la sociedad. Eso iba yo a confianza en que seamos capaces de poder darnos cuenta de lo que significa la Constitución, de lo que aporta la Constitución y desde luego también el muro que significa para esas intenciones. Está claro que para reformar la Constitución nuestros padres constituyentes tuvieron a bien poner unas mayorías que quizá pudieran resultar desproporcionadas, pues cuando hay un gobierno, hay una clase política que puede llegar a acuerdos. Sin embargo, cuando no se pueden llegar a acuerdos y cuando hay otras intenciones, pues está claro que eso es un muro y quizá eso también haga que nuestros políticos lleguen a la conclusión de que si no pueden derrumbar aquello que quieren, van a tener que construir algo. Al final es lo que hablaba al principio. La Constitución es un buen acuerdo para muchos y un mal acuerdo para algunos en particular. Al final nadie quedó contento completamente con ello. Pero esos son los buenos acuerdos, exactamente, ¿no? Esos son los que en la vida sindical me han enseñado que son buenos acuerdos y que al final se consiguen. Primero se consiguen y luego se mantienen. Entonces yo quiero ser positivo a pesar de que tampoco lo veo muy claro el futuro a corto plazo. Fernando Bielsa. ¿Futuro incierto o futuro con confianza? ¿O las dos cosas a la vez?
Estamos pues mira, aquí sobre la mesa con términos plurales. Yo creo que, o sea, el futuro que tiene la Constitución es el que nosotros como sociedad le demos. O sea, yo creo que no hay que olvidarse de que todas estas cosas que ahora vemos que están ocurriendo, a mí por lo menos no me sorprenden nada. La gente que yo conocía en la universidad, yo estudié en la Autónoma y tenían exactamente el mismo discurso que hoy en día oímos muchas veces en el Parlamento. Y aproximadamente siguen representando un 20% de la población española, que es el mismo aproximadamente que entonces decía esas cosas. La diferencia está qué tipo de alas se le da a este discurso y quién se encuentran enfrente para que sea capaz de oponerlo. Entonces, yo personalmente creo que teníamos que ser como sociedad muy insensatos y muy inconscientes si no fuéramos capaces de hacer valer lo que nos ha unido durante todos estos años, si no tuviéramos el sentido común, pues como decía un profesor mío de Derecho Civil, decía respecto del Código de Comercio y del Código Civil, decía, es una ley buena aunque sea solo por la antigüedad que tiene, porque por lo menos ya se sabe cuáles son sus recovecos, ya se sabe cuáles son los aspectos que es necesario reformar y cuáles son los que han funcionado mejor, y yo desde luego apostaría por otros 42 años, porque yo creo que en última instancia España ha salido adelante de muchas situaciones y más inciertas y más confusas que estas, pero tenemos que currárnoslo, por así decirlo, sin ninguna duda. Y en un minuto le voy a pedir a Francisco Espinosa, ¿futuro incierto o con confianza? El futuro siempre es incierto, pero se puede abordar con confianza, ¿no? He traído una cita del presidente americano Ronald Reagan pidiendo que se entienda su contenido y que dice: la libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo. O un día pasaremos nuestros años de retiro contándole a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres fueron libres. En España, la libertad es la Constitución. Y todos no es que debemos protegerla, sino que debemos preservarla al máximo. Y corren tiempos difíciles. Cada uno deberá apelar a su responsabilidad. No es inmodificable, pueden plantearse enmiendas, pero hoy por hoy, en España, la Constitución es libertad. Alberto, para terminar, porque nos toca ya estamos fuera de tiempo, hablábamos de futuro incierto, con confianza quizá. ¿Cuál es tu resumen? Sí, muy en la línea. Se ha comentado que la Constitución es muy complicado de reformar, pero las dos únicas reformas que ha habido se han cerrado en 24 horas. Tanto del artículo 135 como el 13.2. ¿Económica? Efectivamente. Entonces, si hay voluntad, en 24 horas se puede mejorar sustancialmente. Yo creo que todo el mundo aquí ha dicho lo mismo, básicamente que hay que apelar a proteger lo que tenemos, para lo cual es necesario cerrar acuerdos entre los grandes partidos que quieren construir este país y no tanto destruir lo que tenemos. Yo creo que eso es absolutamente esencial, que la gente, la sociedad se lo transmita a sus representantes, que son los partidos políticos, que busquen esos acuerdos entre los que quieren construir, mejorar lo que tenemos para preservarlo, porque como bien ha dicho Paco, pues esto tiene fecha de caducidad si no lo vamos regando. Y yo creo que una frase de San Agustín también que a mí me encanta, que es la que dice que lo que diferencia un Estado de un grupo de bandidos es la referencia a ese ideal de justicia que debe tener un Estado. ¿Diferencia un Estado de un grupo de bandidos? Exactamente, es que el Estado tiene una referencia a un ideal de justicia. Y es un poco lo que tenemos que demandar. También de la justicia del corazón, ¿no? Saber lo que está bien y mal. Correcto, yo creo que el ciudadano tiene que ser adulto y demandar esas opciones políticas, las que quieren construir y mejorar. Y teniendo en cuenta pues lo que se ha comentado también, que lo que tenemos no viene del aire, ha costado mucho tenerlo y cuesta mucho también diariamente sostenerlo. Y simplemente, ya para la reflexión, un tema que me corresponde como representante en este caso de la Administración local, es que en la Constitución no se recoge las competencias de los ayuntamientos y bien estaría que se incorporara ese texto legal para también darnos garantías de cara también a cualquier acción del poder. Pero podría hacerse quizá, y se lo preguntamos, en una ley orgánica, ¿no? Las competencias de los ayuntamientos. La Constitución es muy breve, solo el artículo 140 se refiere al asunto, ¿no? Y lógicamente deja todo abierto, ¿no? Es una ley, lógicamente, es una ley,
pero claro, lo que dice Alberto es incorporar a la Constitución. Hombre, es difícil incorporar a la Constitución el ámbito de competencias de todo tipo de municipios, ¿no? Pero se podía crear un pequeño marco un poquito más amplio, ¿no? Incorporar todas las competencias de los ayuntamientos es imposible, eso haría la Constitución ya un código, ¿no? Pero lógicamente se podía ampliar un poco más, un marco, un pequeño marco. Bueno, pues agradeceros a todos este coloquio, no lo llamo siquiera debate, este coloquio sobre la Constitución, nuestra Carta Magna que cumple estos días 42 años. Recordemos que la votamos, o la votaron, aquellos que la hayan votado por edad, en este caso en 1978, un 6 de diciembre, que se celebró el referéndum constitucional. Miguel Ángel, José Ángel, Francisco, Fernando, Alberto, gracias por estar aquí, dando lo mejor que tenéis, vuestras ideas, en este caso, sobre la Constitución. Una Constitución que, como hemos visto, bueno, pues garantiza la libertad, la convivencia y fue fruto del consenso de aquellos que llamaron, bueno, pues los padres de la patria y que se pusieron de acuerdo para darnos un marco de convivencia que lleva ya funcionando 42 años. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión. A ustedes gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días.